Son las 10:17 en la República del Paraguay. Hoy se recuerda el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes. Y por supuesto, en La Lupa nosotros no podemos dejar o permanecer indiferente ante una situación que en realidad es una verdadera lucha. Y hemos convocado a la ministra de la Niñez y de la Adolescencia para que comparta con nosotros. Señora Teresa Martínez, ¿cómo está? Buen día. Muy buen día, Carlos, a toda la audiencia también y a tus compañeros. Bueno, estamos en una campaña permanente, diría yo, ministra, no solamente en un día como hoy, sino que en esto que es una verdadera lucha, la protección a los niños, a los adolescentes. Sí, precisamente, todo el año pasado empezamos estas campañas para prevenir y tratar de erradicar el abuso sexual en niños. Todos somos responsables, en el que nos dieron mucho espacio, ustedes los comunicadores, y realmente una labor magnífica que permitió que la gente visibilice esto como lo que es un crimen, un delito, y empezaron a denunciar. Las denuncias han aumentado, ¿verdad? Y en este año a esto todos somos responsables, le sumamos Hace tu parte. La denuncia es la vacuna contra la violencia. Más en esta ocasión de pandemia, y en ese contexto hemos hecho la campaña de este año, porque nos coincide con el mes, en el contexto del COVID, ¿verdad? La pandemia, porque significa el confinamiento de los niños en sus casas, ¿verdad? Y sabemos que el 80% de los hechos denunciados como abusos se dan en ese contexto más próximo del niño. Por eso es que ahora más que nunca necesitamos esto de hacer tu parte, porque tenemos que observar lo que pasa en nuestras casas, al lado de nuestras casas, y no simplemente mirar como lo que le pasa al otro en la otra casa no me meto, ¿verdad? Porque es la única manera, la única posibilidad que este niño, niña o adolescente reciban ayuda, puedan ser protegidos, es si nos involucramos, si nos metemos y nos vemos como algo ajeno a nosotros. Tenemos que hacer nuestra parte todos, autoridades que estamos obligados a hacerlo por el rol que nos toca, y también la ciudadanía, ¿verdad? Ahora, ministra, la responsabilidad está en la casa primero, evidentemente. Es total, ¿verdad? Los primeros responsables siempre son los padres y aquellos que tienen el deber de cuidado y protección de los niños, ¿verdad? Justamente por eso es que necesitamos que nos metamos ahí, porque justamente a veces el que le tiene que proteger es el que le está abusando o dejando que pase eso, ¿verdad? Esta idea de mostrar esto como lo que es un verdadero crimen atroz que cambia totalmente el rumbo del destino de esta niña, niño o adolescente que es víctima de abuso, necesitamos que se vea como lo que es, ¿verdad? Un feroz crimen horrible, que necesitamos nosotros intervenir para parar esto, porque hay gente todavía, sobre todo mujeres también vulnerables que viven en un proceso de violencia, que creen que eso le tiene que pasar nomás luego, y que para eso están las niñas, ¿verdad? Sobre todo las niñas, que son las principales víctimas, pero también hay niños que son víctimas de abuso, y esto sí que se invisibiliza más todavía por todo el estigma que conlleva. Ministra, hay una cuestión de fondo que no sé cómo tendríamos que encararlo, pero todavía no hemos perdido desde lo cultural ese sentido de propiedad que creen tener los adultos sobre los niños. Sí. Cuando se usa aquello de con mis hijos no te metas, o mis hijos y lo de mí tiene un sentido de propiedad, y no somos conscientes que la patria potestad no significa propiedad, sino significa responsabilidad. O sea, tenemos la responsabilidad de cuidar de esos niños, y no que son una propiedad nuestra, lo cual supone que podríamos eventualmente tomar cualquier decisión sobre sus personas y sobre sus vidas, ¿no? Es muy cierto, Luis, lo que estás diciendo. Justamente por eso nosotros siempre estamos reiterándole a los papás que los niños no son objeto de propiedad, ni objeto de placer, ni un sparring donde tenga que pegar toda su furia, sus frustraciones, su estrés. Los niños son sujetos de derechos, ¿verdad? Y una vez que han llegado al mundo, ¿verdad?, por decisión de los padres, eso no los convierte en un objeto de su propiedad. Son personas que tienen que ser protegidas
por mandato de la ley, ¿verdad? Y por un simple, digamos, hecho de la propia naturaleza, los derechos humanos del hombre que provienen de la propia existencia del hombre, ¿verdad? Tienen que proteger a sus hijos, es un derecho y un deber, ¿verdad? La patria potestad conlleva un conjunto de derechos y deberes con respecto a la protección de los niños, no es absoluto el derecho de los padres sobre los hijos, no tienen ese sentido de propiedad. La humanidad eso ya ha superado hace años, ¿verdad? Cuando los padres tenían el derecho de vida y muerte sobre sus hijos, los podían vender incluso, ¿verdad? Para que salgan de su potestad. Eso no se puede hacer. Hoy día estamos hablando de un conjunto de derechos y obligaciones y son los primeros obligados en la protección de los niños. Si Ahora, eso no es así, estamos los demás todos comprometidos. ministra, para recalcar nada más, cuando uno llama al 147, esos registros de la persona que está llamando a denunciar algún tipo de maltrato, no sale a la luz. O sea, el vecino No. que puede llamar no tiene que preocuparse muchas veces dice, tengo miedo a represalias, por ejemplo. Son datos que se quedan en el ministerio. Sí, claro, esa es la característica del 147, es una línea gratuita y además un sistema de denuncia segura, porque se resguarda la identidad y los datos de la persona denunciante. Eso no quiere decir que si hacen una denuncia falsa o llaman simplemente para, como dicen los chicos, jorobar, no vayan a tener consecuencias, porque eso también es un delito, ¿verdad? Pero para transferir nosotros la denuncia a los órganos de investigación, resguardamos los datos, ¿verdad? Toda la información que nos puedan dar, nosotras las transferimos a los órganos investigadores o a los defensores de la niñez y la adolescencia que tienen que pedir las medidas cautelares de protección en el ámbito jurisdiccional. Ministra, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Más que nunca todos somos responsables, evidentemente. E insisto, Sí. no queríamos dejar pasar este día y compartir con usted y con un mensaje sobre todo para toda la gente, para toda la población, porque de una u otra manera todos debemos estar atentos. Claro, muchísimas gracias a ustedes que ya están haciendo su parte con dar y difundir esta información, ¿verdad? Nosotros nos comprometemos a seguir haciendo nuestra parte y más de lo que podamos hacer también. Si todos hacemos nuestra parte en esto, vamos a lograr vencer esta pandemia también, que es del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Por favor, muy amable. La señora Teresa Martínez, ministra de la Niñez y de la Adolescencia.